Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Domingo 19 del tiempo ordinario. Proclamamos el texto de Mateo 14, 22, 33. Mientras despedía a la gente, Jesús obligó a los discípulos a embarcarse y dirigirse a la otra orilla antes que él. Una vez que despidió a la gente, Jesús subió al monte a orar a solas. Al atardecer estaba él solo allí. Entretanto, la barca se encontraba muy distante de tierra, sacudida por las olas, porque tenía el viento en contra. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar, y al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero de inmediato Jesús les habló diciéndoles: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús le tendió la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Luego ambos subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «En verdad tú eres el Hijo de Dios». Algunos elementos del contexto que permitan entender el texto. Mateo 14, 22, 33, nuestro pasaje pertenece a una unidad literaria más amplia, a Mateo 13, 53 a 16, 20. En esta unidad, Mateo nos presenta a Jesús realizando milagros y enseñando entre gente distinta al pueblo de Israel, entre no israelitas. El pueblo de Israel, con sus dirigentes, no aceptan el mensaje ni lo aceptan como Mesías. Peor aún, buscan su muerte, y así como mataron a Juan Bautista, quisieran también hacer desaparecer a Jesús. Por esto, Jesús se retira del ámbito de gobierno de Herodes. Sin embargo, la gente lo busca porque Jesús tiene una gran fama, sana a sus enfermos, les enseña con autoridad. Todo esto ocurre después de la multiplicación de los panes, y según el relato de Juan, en Juan 6, 15, a Jesús, por la multiplicación de los panes, quieren hacerlo rey. Los discípulos son siempre los principales testigos de la obra de Jesús. Jesús hace una escuela de discipulado de sus acciones y de su enseñanza, de modo que los discípulos aprendan realmente qué significa ser discípulo. Los discípulos también van a ser ahora los protagonistas de este milagro de la tempestad calmada. Según la mentalidad del siglo I, en la profundidad del mar y en la profundidad de los lagos habitan los espíritus impuros, los demonios, y habitan bestias como Rahab y el Leviatán. Por lo tanto, el mar representa una fuerza caótica, imposible de dominar, un lugar oscuro, un lugar de castigo eterno para aquel que muere ahogado y no lo encuentra. Para la mentalidad del siglo I, el mar es la obra más impresionante de Dios creador y solo Él es capaz de dominarlo, tal cual como se canta en el Salmo 89. Por lo tanto, calmar una tempestad es un exorcismo reservado solo a Dios y a su poder, según lo dice el Salmo 107. Por esto el inmenso temor de los discípulos frente a Jesús, porque no se explican cómo Él puede calmar el mar si esto solo está reservado para Dios. De aquí también su confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios. Si tú hiciste esto, es porque eres el Hijo de Dios. Confunden a Jesús con un fantasma. Los fantasmas pueblan la vida de la gente del siglo I. Se los tiene por seres sobrehumanos, no son dioses,
pero sí están por sobre los hombres, que según de dónde procedan, si proceden del maligno, el destino de la persona es malo. Si proceden de Dios, el destino de la persona será bueno. Pedro en este relato ocupa un rol particular, como en varios relatos de Mateo. Mateo no idealiza la figura de Pedro. Lo presenta con sus virtudes y sus debilidades, como por ejemplo aquí, ¿no? Lleno de duda porque se comienza a hundir. El texto lo podemos abordar desde una lectura particular, el itinerario de fe del discípulo. 4 pequeñas partes componen el texto. El relato, los versículos 22-23, es la introducción al milagro y muestran el protagonismo de Jesús. Los versículos 24 al 27 es Jesús y el diálogo con los discípulos. 28 al 32, Jesús y el diálogo con Pedro. Versículo 33, la conclusión. Al comenzar a leer el relato, mientras despedía a la gente, Jesús obligó a los discípulos a embarcarse. Llama la atención el verbo obligar, que se traduce también por forzar, insistir. ¿Por qué Jesús lo estaría obligando? Estamos después de la multiplicación de los panes. A Jesús quieren hacerlo rey. ¿No será que los discípulos están cautivados por la multitud y por la fama que el mismo Jesús les reporta a ellos? Puede ser. No quieren irse, quieren estar ahí con Él. Por eso Jesús los obliga. El monte es el lugar en el Antiguo Testamento, la tradición bíblica, es el lugar clásico del encuentro con Dios y el lugar de la revelación. Así, por ejemplo, con el Sinaí, el monte Sinaí y con Moisés. El atardecer es siempre temido en el siglo I, porque llega la noche, porque llega la oscuridad, porque se instala el miedo. Y en la oscuridad es donde viven los espíritus impuros, donde viven los fantasmas. Para el cristiano la madrugada se transforma en tiempo de esperanza, porque es el tiempo de la resurrección, porque es cuando se descubre que la tumba está vacía, no porque se han robado el cuerpo del Señor, sino porque ha resucitado. En el atardecer, la oscuridad y el miedo del discípulo. En la madrugada, que es cuando Jesús interviene para calmar la tempestad, la esperanza del discípulo. El relato del milagro corresponde a un relato de teofanía con identificación de Jesús. La identificación la encontramos al final, versículo 33, que es producto de la teofanía. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. En el versículo 24 se nos informa que la barca está distante de tierra y sacudida por las olas. El verbo que Mateo emplea es basanizo. Este verbo lo ha empleado en otras oportunidades para contar el efecto que tienen las enfermedades, algunas enfermedades y los espíritus impuros en los enfermos. Están atormentados, están sacudidos por el espíritu impuro. Esa es la percepción que tienen los discípulos en la barca. Los espíritus impuros sacuden el agua para poder hacerse dueño de ellos, para provocarles el mal. Luego de esto, versículo 25 en adelante, 2 diálogos. En el primer diálogo, a Jesús lo confunden con un espíritu malo, un fantasma. El contexto es malo. Estamos en el mar, en una tempestad. Lo que viene, que es un fantasma, no puede sino hacerme mal. Va a sellar un destino maligno. Por eso el miedo, por eso la turbación. Luego ven que Jesús camina sobre el mar, sobre las fuerzas caóticas. También por eso el miedo, porque lo asocian a algo divino y frente a lo divino hay que cubrirse el rostro. El temor es inmenso. En el versículo 27, al final, Jesús los anima
y los anima con una expresión, soy yo, que evoca el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le pide a Moisés que vaya al faraón para sacar a su pueblo de la esclavitud, Moisés le pregunta ¿quién eres tú? Él le dice, soy yo el que te envía, soy yo. Jesús repite ese nombre y se muestra así muy unido al Dios que provoca la libertad, que produce la liberación, al punto que Él es su Hijo. En el segundo diálogo es el de Pedro, el segundo diálogo es el de Pedro con Jesús. Pedro tiene, a propósito de la autorrevelación, soy yo, Pedro adquiere la percepción de que Jesús es algo diferente. Por eso, si eres tú, si es verdad que soy yo, que estás muy unido a la divinidad, mándame ir sobre el agua. Cuando comienza a caminar sobre el agua, se llena de terror, porque comienza a hundirse, y esa es una de las peores formas de morir en el siglo I, atrapado para siempre por los espíritus impuros. La mano de Jesús lo salva, lo levanta. No es la mano de un hombre, es la mano de Jesús. La mano es símbolo de poder. Aquí estamos hablando de aquel que camina sobre el agua, de aquel que tiene el poder entonces de pisar espíritus impuros y las bestias que viven en la profundidad del mar. Se trata de un poder muy distinto al del hombre. Jesús a su discípulo lo reprocha. ¿Por qué has dudado? No has tenido la fe suficiente. El temor, ya sea por la tempestad, ya sea por la autorrevelación de Jesús, lleva a los discípulos a postrarse. Al temor sigue la postración, porque reconocen en él un ser que procede de lo divino, que tiene una relación muy íntima con lo divino. Es el Hijo de Dios. Y con esta afirmación que encontramos en el versículo 33, llegamos al centro teológico de este relato teofánico. A Jesús se lo identifica con una relación fundamental, en razón de lo que hizo. Si tú calmaste la tempestad, esto solo lo hace Dios. Tu relación fundamental es con Dios, no como un profeta, no como un sacerdote, sino como su Hijo. Tú procedes de Él, eres el Hijo de Dios Padre. El mensaje lo podemos resumir en los siguientes aspectos. En el itinerario de fe del discípulo hay una progresiva transición de la ignorancia y de la confusión respecto de Jesús a la confesión de su identidad. Una progresiva transición desde el deshacimiento personal a la experiencia de salvación, de integridad. Desde la debilidad, desde el me hundo, sálvame, el discípulo descubre que la acción de Jesús es la acción de alguien que tiene una relación muy particular con Dios. Es la relación del Hijo con el Padre. Descubre el amor del Padre por él, el amor del Hijo por él. Nos faltan las preguntas, como en el primer milagro de la tempestad calmada, Mateo 8:27. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Las preguntas tuvieron que estar en el proceso de fe, en el itinerario de fe del discípulo. Este tipo de preguntas. Cambia el clima interno. Del pavor se pasa a la calma y a la paz. Pero para que esto ocurra, dos cosas. Hay que dejar que Jesús suba a la barca de la propia vida, a la barca de la comunidad, llámese familiar o eclesial. Y lo segundo, hay que dejar que Jesús me tome de la mano. Su mano es mucho más poderosa que la mano de otras personas, que mi propia mano. En el siglo I, la identidad es aquella relación fundamental que da razón de ser a las palabras y actos de la persona. Uno entiende que esta persona hace tal cosa porque procede de tal familia.
Entonces se espera de que Jesús realice lo propio de una familia de artesanos como la de José, pero sin embargo no es así. Es capaz de calmar el mar con todo lo que eso significa. Entonces tenemos que ver qué relación fundamental explica este poder de Jesús. Y como el mar lo creó Dios y Dios es el único que lo controla, entonces Jesús es el Hijo de Dios. Él procede de Dios, por eso su poder para dominar el mar con todo lo que significa. La imagen de Jesús en este relato es la de un gestor de salvación, mediante un acto de dominio sobre las fuerzas caóticas, y es la de un gestor de liberación de sus discípulos amenazados por los espíritus impuros. Jesús es la imagen de Dios creador y liberador. Es el Hijo de Dios, pertenece al mundo celeste y participa de su poder. Tanto el poder, porque los discípulos están con alguien que quiere hacerlo rey, como el miedo en medio de la tempestad, entorpecen el camino de fe del discípulo. El discípulo tiene que creer en alguien que no busca el poder, porque es manso y sencillo de corazón. La fe del discípulo tiene que ser una aceptación tal que imite a Jesucristo, que asuma su estilo de vida, manso y sencillo de corazón. No busca el poder, busca el servicio. Confiar y no dudar para conducirse como Él, eso es la fe. Por lo tanto, este tipo de fe no da lugar a poderes de otros en quien confiar, ni miedos que paralicen el seguimiento del Señor. Oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.